A pesar de contar con el Mossad, uno de los servicios de inteligencia más eficaces del mundo, y de un sistema de defensa como el Domo de Hierro, Israel no pudo evitar que el sábado 7 de octubre de 2023, el grupo extremista Hamas atacara diferentes asentamientos judíos. En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó un asedio total sobre la franja de Gaza, además de limitar el suministro de agua potable, gas, luz, alimentos y medicinas a una población que ya vivía en condiciones similares a las de una prisión. Pero este conflicto entre israelíes y palestinos se remonta al menos 75 años atrás. Para entender lo que sucede hoy, debemos ir al origen, y eso es justamente lo que haremos en este episodio de Lo que no se dice, una producción de Toto Records. Ubiquémonos en el mapa mundial. El territorio de Palestina se ubica entre Egipto, Líbano, Jordania y Siria, en el mar Mediterráneo. Por más de 400 años fue parte del Imperio Otomano. Para finales del siglo XIX, la mayoría de su población era musulmana, aunque también había en menor medida cristianos y judíos. Esta época es importante porque es cuando llegó la primera Aliyá, una oleada de 100.000 migrantes judíos que, al ser acusados de la muerte del zar ruso Alejandro II, buscaron asentarse en la tierra prometida. Este lugar es llamado así porque en la Torá, el libro sagrado del judaísmo, Dios menciona que la tierra de Canaán será entregada a los descendientes de Abraham, Ismael, patriarca de los árabes, e Isaac, de los hebreos. Ahora que sabemos esto, podemos entender que el origen del conflicto, como en muchas familias, son los terrenos. Los primeros asentamientos judíos en Palestina fueron conocidos como kibbutz, comunidades agrícolas que fueron apoyadas por el movimiento sionista, que buscaba el establecimiento de un Estado judío y hacer frente al sentimiento antisemita generalizado en Europa. Y aunque se consideraron otras opciones para formar Israel, finalmente se decidió que fuera en Palestina. Con la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, en 1922, la Sociedad de Naciones, que antecedió a la ONU, entregó la administración de Palestina a Reino Unido, que se comprometió con los sionistas a formar una nación en ese territorio. En menos de una década, la población judía en Palestina aumentó considerablemente, casi a la par de las tensiones con la población árabe, que era la mayoría y que para 1936, a través del movimiento nacionalista palestino, organizó una revuelta fallida contra la autoridad británica para exigir el fin de los asentamientos judíos en su territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial vino una nueva gran migración judía desde Europa hacia Palestina, provocada principalmente por la persecución nazi y el Holocausto. Las tensiones con los palestinos siguieron creciendo y la autoridad británica decidió delegar el problema a la recién creada ONU, que no fue del todo imparcial en este conflicto. En noviembre de 1947, el organismo internacional propuso repartir el territorio en dos. El 45% sería para el Estado árabe palestino y el 55% del territorio sería para el Estado judío. Al ser una ciudad en disputa, Jerusalén tendría un régimen especial controlado por la ONU. Los judíos aceptaron, pero los palestinos no, porque eso suponía entregar la mayor parte de su territorio a los refugiados judíos, cuya población era mucho menor. Horas antes de que terminara el mandato británico sobre las tierras palestinas, Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, en voz del líder judío David Ben-Gurión, y solicitaron su incorporación a la ONU como Estado miembro, condición que se les otorgó apenas un año después, algo que a la fecha Palestina no ha conseguido. En virtud de nuestro derecho natural e histórico, y basándonos en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, declaro el establecimiento del Estado judío de la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Sin embargo, la independencia de Israel como Estado no comenzó del todo bien. 5 países árabes le declararon la guerra, pero los judíos no solo la ganaron, sino aumentaron su presencia en territorio palestino hasta en un 80%. Jordania mantuvo el control de Cisjordania y una parte de Jerusalén del Este, mientras que Egipto se quedó con el control en Gaza. Esto obligó a más de 700.000 palestinos a huir o refugiarse en otros países, un momento trágico para ellos al que llamaron Nakba o catástrofe. Un segundo conflicto israelí fue la crisis de Suez en 1956, una batalla con Egipto por el control del canal que lleva ese mismo nombre. Y en 1967 tuvo lugar un tercer enfrentamiento,
conocido como la Guerra de los 6 días. Aquí las fronteras volvieron a moverse y otros 500,000 palestinos tuvieron que dejar sus tierras. Israel tomó el control de Cisjordania, Jerusalén del Este, Gaza y la península del Sinaí, que tras la guerra de Yom Kippur en 1973 y la firma de los tratados de Camp David volverían a ser parte de Egipto. En su afán por reorganizarse políticamente surgió la Organización para la Liberación de Palestina, apoyada por los países que conformaban la Liga Árabe. En 1974, la ONU reconoció a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Yasser Arafat fue su principal líder y fundador del partido Fatah. En 1988, Arafat declaró a Palestina como territorio independiente. También fue quien dirigió a los palestinos a la primera Intifada, una revuelta provocada por el hartazgo de su pueblo ante la ocupación israelí. Esta primera Intifada concluyó en 1993 con los Tratados de Oslo. En ellos, Arafat y la OLP dejaban las armas para conformar la Autoridad Nacional Palestina y reconocían por primera vez al Estado judío de Israel. Solo un grupo político palestino se opuso a estos acuerdos. Desde 1987, Israel había patrocinado el surgimiento de Hamás, que buscaba debilitar la figura de Yasser Arafat como líder palestino. Tras los acuerdos de Oslo, Hamás comenzó a desestabilizar las bases de la Autoridad Nacional Palestina y a dividir a la población en dos bandos, lo que dificultaría aún más la idea de crear un Estado futuro. En el año 2000 se dio una segunda intifada en la que Hamás fungió como protagonista de diferentes ataques contra judíos dentro y fuera de Israel. Entonces pasó de ser un grupo político de control a un grupo terrorista. En el transcurso de este segundo levantamiento murió Yasser Arafat y la Autoridad Nacional Palestina y Fatah quedaron en manos de Mahmoud Abbas, otro de sus fundadores. La segunda intifada terminó en 2005, cuando debido a la presión mundial, Israel retiró a sus tropas de la Franja de Gaza y a unos 9,000 colonos que estaban en 21 asentamientos en territorio palestino, aunque solo lo hizo en el papel, pues mantuvo el control marítimo, terrestre y aéreo del lugar. En 2006 hubo elecciones en los territorios ocupados. Hamás ganó en Gaza y Fatah, como representante de la Autoridad Nacional Palestina, mantuvo el control parcial en Cisjordania, y más adelante explicaré por qué es parcial. Un año después de las elecciones, Israel y Egipto comenzaron un asedio importante contra Gaza. Como Israel controla los puntos fronterizos, los palestinos no pueden entrar ni salir de los 365 kilómetros cuadrados que comprenden el enclave, donde viven 2.3 millones de palestinos. Esto la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Cerca del 40% de sus habitantes son menores entre los 0 y los 14 años, quienes nunca, por cierto, han salido de ahí. El bloqueo impuesto por Israel ha recrudecido las condiciones mínimas para la vida de los gazatíes y el 82% vive bajo el umbral de la pobreza. Israel no solo controla los puntos fronterizos en Gaza, también limita las importaciones y exportaciones palestinas, así como el suministro de agua, luz y gas en todo el territorio. Incluso, Human Rights Watch ha descrito a Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo. En Cisjordania ocupada la situación no es mejor. Desde 1995, tras los acuerdos de Oslo, el territorio se dividió en 3 zonas. La zona A, controlada por la Autoridad Nacional Palestina, la zona B, controlada en conjunto entre palestinos e israelíes, y la zona C, que comprende el 62% de Cisjordania y es ocupada por Israel. Esta última es la única que tiene continuidad territorial, pues las zonas A y B están rodeadas o fragmentadas por la zona C, lo que limita la movilidad de los palestinos por su propio territorio y en muchos casos los orilla a dejar sus asentamientos en busca de refugios. La comunidad internacional también ha denunciado que Israel ha creado leyes y políticas para limitar la construcción de viviendas para los palestinos y para demoler las ya existentes con el fin de instalar nuevos asentamientos judíos en esas regiones. Sumado a eso, en 2002, Israel comenzó la construcción de un muro que argumenta es para proteger sus fronteras de los ataques palestinos. Sin embargo, cuando esté terminado, otro 10% del territorio cisjordano será parte de Israel. El asedio y desplazamiento forzado contra la población palestina viola acuerdos internacionales y constituye crímenes de guerra. De acuerdo con Amnistía Internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas a favor de la desocupación de Palestina, Israel solo ha acatado el 0.5%, a pesar de que fueron las mismas normas de la organización las que reconocieron el Estado judío. En los días posteriores a los ataques de Hamás, del lado palestino suman más de 3,000 los muertos, mientras que del lado judío son poco más de la mitad. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil propuso instalar corredores humanitarios para Gaza, pero Estados Unidos, aliado estratégico de Israel, vetó la iniciativa y el presidente Joe Biden ha expresado su apoyo incondicional al primer ministro Benjamin Netanyahu.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que en 10 días de conflicto, en Palestina habían muerto más niños que en un año de guerra en Ucrania. El conflicto actual entre Israel y Palestina va más allá de estar de un lado o del otro. En medio, mueren a diario civiles inocentes, en su mayoría palestinos. Y la solución, en voz del embajador de Palestina en el Reino Unido, Hussam Somlot, es una sola. Necesitamos aplicar plena y equitativamente las leyes creadas por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos asegurarnos de que Israel no sea la excepción como ha sido en los últimos 75 años. Necesitamos asegurarnos de que nadie está por encima de la ley. Ahora que conoces parte de la historia entre Palestina e Israel, ¿qué opinas sobre el conflicto actual? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir cada semana un nuevo episodio de Lo que no se dice.